Bueno, buenas tardes, vamos a arrancar. Para los que no me conocen, me presento. Soy Diana Luque, residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica. Y bueno, este Ateneo es el primero de dos Ateneos que voy a presentar durante mi rotación por el servicio de microbiología del Hospital Perrano. Bueno, este Ateneo surgió como respuesta a una serie de preguntas que se nos presentaron en el trabajo diario, justamente asociado a este tipo de muestras. Entonces decidimos hacer como un Ateneo para repasar un poco acerca de este tema, ¿no? Que bueno, el tema del cual les voy a hablar es la infección de sitio quirúrgico. Más que nada vamos a hacer hincapié en sus aspectos microbiológicos. Entonces, vamos a ver de qué vamos a hablar durante este Ateneo. En primer lugar, vamos a hacer un repaso. Vamos a hablar un poco acerca de los colonizantes habituales de piel y de los factores predisponentes a una infección en líneas generales. Vamos a hablar de la infección de sitio quirúrgico, vamos a definirla, vamos a hablar un poco acerca de su epidemiología y vamos a ver dos tipos de clasificaciones. Después vamos a pasar a ver un poco acerca del origen y la etiología de esta infección. Vamos a ver las vías de infección que pueden ocurrir, digamos, la etiología según procedimiento quirúrgico, y después pasamos a ver, bueno, la prevención justamente de esta infección, y después, bueno, pasamos a ver la microbiología de esta infección propiamente dicha. Vamos a ver la toma de muestra, vamos a ver qué tipos de muestras podemos recibir en el servicio de microbiología, vamos a evaluar sus ventajas y desventajas, y vamos a charlar un poquito acerca del procesamiento. Y por último, vamos a evaluar diferentes situaciones generales para lo cual ustedes van a participar también. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un repaso de los colonizantes habituales de piel. Como sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, que tiene funciones de protegernos contra el ingreso de todo tipo de patógenos, y dentro de esa función estarían estos gérmenes que nos ayudan a prevenir otro tipo de infecciones. Y bueno, los estafilococos coagulasa negativo, más que nada el estafilococo epidermidis, es el que predomina en todo el territorio de la piel, digamos. En los poros, en realidad, ¿cómo se llama? En los folículos pilosos van a predominar los difteroides, que son más que nada el Cutibacterium agnes, que por su propiedad de ser un anaerobio se multiplica muy bien en este sitio. También es un colonizante el Staphylococcus aureus, que bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante, que es muy importante ejercer una vigilancia sobre este microorganismo. También son colonizantes de piel los Streptococcus, Bacillus, Malassezia purpur y Cándidas, estas dos últimas más que nada en aquellas zonas húmedas, y también la piel se encuentra colonizada por micobacterias. En zonas perianales y inguinales, además de estos microorganismos que mencioné, también van a predominar los Enterococcus y la Escherichia coli, que bueno, son provenientes del tracto digestivo, digamos. Bueno, ahora ustedes se preguntarán por qué realizamos este repaso, digamos. Y bueno, lo importante de este repaso es que justamente estos microorganismos son los encargados de producir las infecciones asociadas a los sitios quirúrgicos, sea bien por ingreso en el momento de la cirugía de esta flora proveniente de la piel del paciente, o bien por introducción de bacterias exógenas que también pueden proceder del personal de salud o también del medio ambiente. Ahora vamos a hablar de los factores que predisponen a la infección en líneas generales. Tenemos en primer lugar, bueno, esto sí es un poco más particular de la infección de sitio quirúrgico, que es la ruptura de, de las barreras del huésped, como bien mencioné anteriormente. La piel es el órgano que nos protege justamente de estos microorganismos, y el cirujano, al realizar una incisión y en condiciones no controladas, puede llegar a introducir este tipo de gérmenes en el sitio quirúrgico y posteriormente causar una infección. También propiciará la infección
si el paciente posee un déficit en la respuesta inmune, es decir, que será más prevalente en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos o neutropénicos. También tendrá que ver la capacidad patógena del germen. Los gérmenes poseen diferentes factores de virulencia que les favorece sobrepasar, digamos, las respuestas la respuesta inmune del huésped, digamos. Y para ello, bueno, algunos factores de virulencia que emplean son su cápsula, lipopolisacárido, proteasas, lipasas, hemolicinas o leucotoxinas. También será un factor predisponente a la infección, la sepsia y el tratamiento empírico previo que realice el personal de salud implicado, digamos, en la cirugía. Que de esto vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de prevención de infección de sitio quirúrgico, pero mencionarles aquí que no solamente el tratamiento empírico debe ser adecuado a la sensibilidad de los gérmenes que queremos cubrir, sino que también debe ser instaurado a tiempo. Y bueno, y por último, y no menos importante, la colonización con gérmenes multiresistentes, que bueno, este es para el caso de aquellos pacientes que se encuentran internados más que nada previamente y que se colonizan con gérmenes multiresistentes provenientes de los hospitales. Este es un cuadrito que me gustó, pero es un poco más de lo mismo nomás. Son factores de riesgo que los divide en endógenos, o sea, que son del paciente, y exógenos que pueden, o sea, que no son propios del paciente en sí. Dentro de los factores endógenos tenemos la edad avanzada, con un nivel de evidencia bastante elevado, la existencia de comorbilidad también, que puede ser, bueno, diabetes mellitus, obesidad, inmunosupresión, corticosteroides, tabaquismo, desnutrición, neoplasias, ya con niveles de evidencia un poco más pobres. Y factores exógenos, tenemos la estancia preoperatoria, más que nada relacionado con esto que les mencioné en la diapositiva anterior, que es la colonización con gérmenes multiresistentes, y la duración de la intervención. Se ha visto que por cada hora que aumenta la intervención quirúrgica, se duplica el riesgo de sufrir una infección de herida quirúrgica. Ahora sí vamos a definir a la infección de sitio quirúrgico, que es, bueno, esta es una definición propuesta por el CDC, es del año 2015. Yo hice una búsqueda bibliográfica en algunas sociedades para ver si se modificó y la definición sigue siendo la misma, digamos. Entonces, bueno, esta infección de sitio quirúrgico es la infección relacionada con la operación que ocurre en la incisión quirúrgica o bien cerca de ella. Y para nosotros decir que esta herida se infectó, tenemos un periodo de tiempo que va a depender de el procedimiento quirúrgico, digamos. Este tiempo se denomina periodo de vigilancia y bueno, puede ser durante los primeros 30 días o hasta 90 días en cirugías un poco más complicadas. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco acerca de la epidemiología, que bueno, acá le quería comentar algo que a mí me pareció bastante interesante, digamos, que yo no lo sabía. Los que se encargan de la epidemiología a nivel nacional son justamente este Instituto Nacional de Epidemiología, doctor Juan H. Jara, que bueno, a través del programa VIDA, que es ese que aparece ahí al costadito, ellos se encargan de recaudar la información de todos los centros de salud, de infecciones asociadas al cuidado de salud, y bueno, el Hospital Carraldo también participan en la notificación de estos casos, y bueno, las encargadas de realizar la notificación de las infecciones asociadas al cuidado de salud son las enfermeras de control de infecciones, y bueno, o sea, ellas recaudan todos estos datos que por lo general son provistos por los médicos de las diferentes áreas y notifican. Bueno, yo tuve la oportunidad de charlar con una de las enfermeras y ella me comentó que el Hospital Ferrando, si bien notifica las infecciones asociadas al cuidado de salud, la infección de sitio quirúrgico no notifica, porque los cirujanos no le proveen esta información, digamos. Sí notifican otro tipo de infecciones, digamos, pero justamente esta de la que estamos hablando ahora, no. Entonces, bueno, encontré el último reporte epidemiológico que se encuentra disponible en la red, digamos, y bueno, en este
puse el mapa, digamos, de la Argentina, ya que ellos lo que hacen es dividir a la Argentina en diferentes regiones geográficas. Bueno, la provincia del Chaco se encuentra enmarcada dentro del Norte Grande, que notifica aproximadamente un 33% de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y bueno, la infección de sitio quirúrgico en este reporte, que es del año 2016, se encuentra en el cuarto lugar entre las infecciones asociadas al cuidado de salud. Y yo comparé estos datos nacionales con datos internacionales de Europa y de Estados Unidos, y más o menos la infección de sitio quirúrgico se encuentra entre el segundo, tercer y cuarto lugar, digamos, de las infecciones asociadas al cuidado de salud. Bueno, esta enfermera de control de infecciones me facilitó el último informe que sacaron, que bueno, ese no está disponible en la web, y bueno, de ahí saqué este cuadrito que presenta los microorganismos más frecuentemente hallados en la infección de sitio quirúrgico en cirugías no laparoscópicas, y vemos que a la cabeza tenemos el Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo, en menor proporción, Escherichia coli, Enterococcus faecani, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, y bueno, el estrepto del grupo B, que bueno, como podemos ver, los que más frecuentemente se encuentran implicados son los colonizantes de piel, como les mencionaba al principio. Y bueno, yo quise hacer un estudio estadístico, si se quiere, con el objetivo de determinar si los microorganismos que eran notificados a nivel nacional y a nivel internacional también eran los mismos que nosotros aislábamos en el laboratorio de microbiología, ya que la ESI me mencionó esto de que ellos no notifican este tipo de infecciones. Entonces lo que yo hice es estudiar los microorganismos aislados en las infecciones de sitio quirúrgico de los servicios de cirugía, pastilla 9, maxilobucofacial y de cirugía plástica, no incluí los de pastilla 5 de maternidad, durante los últimos 5 años. Ustedes van a ver que tengo un N de 40, que es un N muy pequeño para 5 años. Y esto se debe a un sesgo que yo tuve en este trabajo que hice, digamos, en esta investigación, y se debe a que yo solamente tomé aquellas muestras que consignaban que eran de sitio quirúrgico, es decir, aquellas que decían que eran heridas de sitio quirúrgico, abscesos de sitio quirúrgico, funciones de sitio quirúrgico, o, no sé, secreciones de sitio quirúrgico, todo lo que decía que era de sitio quirúrgico. Pero la realidad es que hay veces que nos envían las muestras y que nosotros no sabemos si es de sitio quirúrgico o no es de sitio quirúrgico. Entonces yo no tenía cómo discriminar, digamos, si las demás muestras eran de sitio quirúrgico o no. Entonces solamente tomé aquellas que realmente decían la orden que provenían del sitio quirúrgico. Por eso el N es tan pequeño. Y bueno, también observé además la frecuencia de infecciones mono y polimicrobianas. En sí, bueno, como que los datos que vamos a ver no son tan representativos, digamos, pero bueno, no quería dejar de mostrarle, digamos, que bueno, el hallazgo es lo mismo, digamos, los microorganismos que se encuentran a nivel nacional también los tenemos nosotros, que son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, bueno, Proteus mirabilis, Pseudomonas, Enterococcus y coagulasas negativos, que son los más frecuentemente hallados, que bueno, concuerda con lo que se reporta a nivel nacional e internacional. Y bueno, en cuanto a la frecuencia de las infecciones monomicrobianas, es un 53%, y polimicrobianas un 47%. Bueno, ahora vamos a continuar con la clasificación. Esta clasificación es propuesta por el CDC, también del año 2015, que divide en 3 los tipos de infecciones. Tenemos incisional superficial, en donde va a abarcar a la piel y al tejido subcutáneo. Incisional profunda, en donde ya abarca fascia y músculo, y de órgano espacio u órgano cavitaria, en donde va un poco más profundo y llega hasta los órganos. Bueno, son los criterios que toma el médico para hacer el diagnóstico de infección de herida quirúrgica, que si bien nosotros participamos, es un poco más clínico, digamos, pero igual les quería mostrar, digamos, cómo ellos hacen el diagnóstico. Y acá también se encuentran los periodos de vigilancia, que vemos que para la infección incisional superficial se vigila durante los primeros 30 días,
Y para la incisional profunda y la de órgano cavitario ya se digiere un poco más tiempo, de 30 a 90 días. Bueno, para el diagnóstico de estas infecciones se toman casi los mismos criterios, excepto, bueno, en algunos tenemos criterios un poco más, bueno, tenemos criterios, algunos más para la incisional profunda y para la infección organocavitaria. Bueno, pero ellos lo que tienen en cuenta es la descarga de pus por la incisión, el aislamiento de algún microorganismo intuitivo de fluido o tejido, tomado de manera séptica de justamente esa incisión, o la apertura de esta incisión espontáneamente, digamos. También, bueno, incluyen signos y síntomas como ser dolor, dolor a la presión, edema localizado, eritema, calor. Y bueno, en el caso de infección incisional profunda y órgano cavitaria también suman que puede ser diagnosticado solamente por exploración, por examen histopatológico, y también en este caso ayudan las imágenes al ser un poco más profunda la infección. Este es otro tipo de clasificación que, bueno, esta es según su riesgo de infección del National Research Council Ad Hoc Committee on Trauma, que también es del 2015 y divide las infecciones de sitio quirúrgico en 4 tipos: limpia, limpia contaminada, contaminada, sucia o infectada. Bueno, la cirugía limpia es aquella en la cual no hay inflamación y si no hubo entrada en los tractos respiratorio, gastrointestinal, genital, biliar, urinario. Y bueno, en este caso sería que no hubo entrada en tractos que se encuentran colonizados o en el cual puede haber mayor cantidad de microorganismos. Entonces, en el caso de una cirugía limpia, tenemos un riesgo de infección entre un 1 y un 5%. Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, una cirugía limpia sería una tiroidectomía o una cirugía de cabeza y cuello, o una neurocirugía, sería como un ejemplo de cirugía limpia, digamos. En el caso de cirugía limpia contaminada, hubo sí entrada al tracto respiratorio, gastrointestinal, genital, biliar o urinario, pero esta entrada fue controlada. Y bueno, en este caso, de estas cirugías, el riesgo de infección está entre un 8 a un 11%, y un ejemplo, por ejemplo, de estas tipo de cirugía sería por ejemplo, una histerectomía o una prostatectomía. En el caso de cirugías contaminadas, son heridas recientes accidentales con violación importante de la técnica estéril o vertido importante del contenido gastrointestinal. Si bien hay inflamación y es aguda, esta es no purulenta, y si hay tejido necrótico también no hay pus. El riesgo de infección en este tipo de cirugías es del 15 al 20%, y un ejemplo sería una colecistitis o una apendicitis. Y bueno, el último caso, que es cirugía sucia o infectada, son heridas traumáticas que son de larga data, que ya tienen tejido desvitalizado, y bueno, vertidos importantes o groseros de cavidad gastrointestinal, contaminación con materia fecal, sería en este tipo de cirugías sucias. Y el riesgo de infección sería mayor del 25%. Vamos a ver ahora las vías de infección, cómo se adquieren este tipo de infecciones en el hospital. En mayor proporción se adquieren en el quirófano y pueden ser o bien por fuentes endógenas del paciente, ya sea porque el personal de salud contamina el sitio de herida o no se encuentra bien limpio y introduce los gérmenes propios del paciente en la herida, o bien puede ser también en el caso de aquellas infecciones, por ejemplo, infecciones urinarias no tratadas o algunas otras infecciones, digamos, que no fueron controladas al momento de la cirugía. Y bueno, por fuentes exógenas, que básicamente son provenientes del personal de salud, cuando hablan o si se cae algún resto de cabello o algo en la herida y puede llegar a contaminar.
pueden ser también adquiridas en la sala de internación, que es la menor cantidad de casos, bien en mi caso de limpieza quirúrgica, cuando se realizan las curaciones con soluciones contaminadas, o bien por la infección a través de drenajes. Y también puede ser adquirida por vía hematógena o linfática, que también no es muy frecuente, que justamente también tiene que ver con esto de focos a distancia que no fueron convenientemente tratados a tiempo, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etiología de este tipo de infecciones. Como algo muy simple, podemos dividir el cuerpo del abdomen para arriba y del abdomen para abajo. Del abdomen para arriba, por ejemplo, podríamos tener una cirugía cardíaca, vascular, neurocirugía, cirugía oftálmica, ortopédica, de cabeza y cuello, y vemos que los microorganismos implicados son básicamente casi todos los mismos, que son los microorganismos colonizantes de piel, como Staphylo aureus, Staphylo epidermidis, bacilos gram negativos, en menor proporción. Y bueno, si vamos del abdomen hacia abajo, por ejemplo, en cirugías abdominales, cirugías ginecológicas, tenemos predominancia de los bacilos gram negativos, enterococos, anaerobios, como líneas generales, podríamos decir. Después también podemos dividir en la clasificación que vimos recién, como en cirugías limpias, por ejemplo, van a predominar aquellos microorganismos que son flora colonizante de piel, digamos, como el Staphylo aureus y los coagulas negativos, y en aquellas limpias contaminadas y contaminadas van a predominar los bacilos gram negativos y los anaerobios, y bueno, bacilos no fermentadores también pueden ser. Bueno, en cuanto a la prevención, primero y principal hablar de la bioseguridad del personal y el paciente. El personal de salud debe, bueno, realizar una asepsia previa, lavado de manos en todo momento, uso de tanto de materiales como de guantes estériles y bueno, de ropa también quirúrgica estéril. Y en cuanto al paciente, se le realiza un baño con clorexidina o baño preoperatorio se le llama, en el caso de que sea necesario la remoción del vello. El vello debe ser cortado y no rasurado, debido a que si rasuramos se producen microlesiones que favorecerían el ingreso de los gérmenes. Y bueno, para la decontaminación del sitio quirúrgico, es decir, el campo quirúrgico, tendría que hacerse con alcohol y yodo povidona, que bueno, ahí hay un montón para hablar, pero bueno, eso es algo que ya no nos compete a nosotros, digamos. Investigación de focos a distancia, era lo que más o menos ya le venía mencionando. Es necesario identificar la presencia de infecciones urinarias, infecciones de tipo genitales o sepsis, entre otras, para ser tratadas antes de realizar la operación quirúrgica, ya que esto disminuye sustancialmente la incidencia de este tipo de infecciones. La búsqueda de Staphylococcus aureus meticilino resistente es muy importante debido a la gran cantidad de portación en personas sanas de este microorganismo. Bueno, creo que todo el mundo sabe que para realizar la búsqueda de portación de Staphylococcus se realiza un hisopado nasal, y bueno, de estar presente Staphylococcus aureus meticilino resistente, se realiza una profilaxis previa con mupirocina nasal, de manera de tratar de decolonizar al paciente, y bueno, si no es posible, el tratamiento es muy importante que el médico tenga esta información, porque el tratamiento empírico no va a poder ser con cefalosporinas de primera generación, y van a tener que utilizar vancomicina, entre otros antibióticos. ¿Y se pide eso antes de cada cirugía? En realidad, Sí. Entonces, antes de cualquier cirugía, todas las cirugías. No, antes de todas las cirugías no. Claro, son cirugías un poco complicadas, digamos, porque ponerle que si quieres hacer una biopsia así como superficial, no. Pero, porque, bueno, eso voy a hablar cuando hablo del tratamiento empírico, pero el tratamiento empírico no siempre es necesario, o sea, solamente en aquellas cirugías que van a ser como profundas, digamos. Ponele, si es una cirugía superficial,
y se instala una prótesis, ahí sí es necesario realizar la profilaxis. Pero si es una cirugía superficial y sin instauración de prótesis, no es necesario la profilaxis anterior, digamos. Y bueno, en el caso de aquellas cirugías que sí van un poco más profundo, ahí sí, profilaxis, digamos. Bueno, eso es lo que voy a comentar acá, que lo que se recomienda es iniciar la profilaxis en ese tipo de cirugías que van un poco más profundo, entre 30 a 60 minutos antes de iniciar la cirugía, porque entonces al momento del procedimiento quirúrgico, la SIM de ese antibiótico se encuentra en su pico, entonces el objetivo, digamos, de este tratamiento empírico sería disminuir el inóculo microbiano y así favorecer, digamos, que las respuestas inmunes del huésped sean mayores y eviten las infecciones, digamos. Y bueno, lo que sí... No, eso es lo que está acá. Y bueno, depende de, porque viste que, como dijimos, si las operaciones son del abdomen para arriba, se sospecha de ciertos microorganismos y del abdomen para abajo de ciertos microorganismos. Entonces, depende del microorganismo que se quiere cubrir, es el antibiótico que se va a utilizar, digamos. Para los cocos gram positivos, de primera elección son las cefalosporinas de primero y segundo, o el amoxiclavulánico. Bueno, para los alérgicos a los beta-lactámicos, Clinda y Banco se pueden utilizar, y bueno, para el Staphylococcus meticilino resistente, si no hubo de contaminación previa, se utiliza vancomicina. Bueno, yo había encontrado en otro lugar también que utilizaba banco y cefazolina. Y bueno, para los bacilos gram negativos, también amoxiclavulánico, aminoglucósido, cefalosporina de segunda, y bueno, si queremos cubrir anaerobios, tendrían que utilizar metronidazol. Lo que se recomienda es ir discontinuando, digamos, desescalando el tratamiento antibiótico. La mayoría, bueno, ahora hay un montón de trabajos publicados en donde comparan como la terapéutica de 3 días, o sea, o sea, que se continúe hasta 3 días el tratamiento, versus lo que se hacía antes, que era hasta 14 días en algunos casos, y se obtienen resultados muy similares. Entonces se recomienda que se vaya desescalando el antibiótico, digamos, hasta el tercer día y se trate de eliminar, porque aumenta la incidencia de gérmenes multiresistentes y diarrea por Clostridium difficile. Bueno, seguimos entonces con la toma de muestra. Vamos a ver cuáles son las características que deben cumplir las muestras que se nos envían al servicio. La muestra debe recolectarse del foco de la infección. Esta muestra debe ser tomada en condiciones asépticas y solamente si se sospecha de una infección de sitio quirúrgico, es decir, que no deberían tomarse de rutina este tipo de muestras debido a que poseen un pobre valor predictivo positivo. En el caso, bueno, sería ideal que la muestra se tome y se envíe al laboratorio de microbiología dentro de los 30 minutos de obtenida, y bueno, de no ser así, sería un tiempo tolerante hasta 2 horas para enviar la muestra al laboratorio de microbiología. En el caso de que el médico sospeche de una infección por anaerobios, debe ser mandado en condiciones adecuadas, es decir, en frascos en anaerobiosis. Es muy importante la comunicación médico-microbiólogo, que el médico le informe al personal de microbiología qué tipo de microorganismos él sospecha, o bien que consigne de qué tipo de lugar, digamos, o de cirugía fue tomada este tipo de muestras, para después realizar una correcta... Ahora ya ahí prendan el aire, allá en la cocina. Una correcta jerarquización de los aislamientos. Y bueno, también es muy importante que el médico nos diga si ya se encuentra realizando una terapéutica previa. Una cosa que me olvidé de comentarles es que tuve la oportunidad de charlar con una de las infectólogas acerca de este asunto, digamos, de las infecciones de sitio quirúrgico, y ella me comentó que por lo general los lineamientos que siguen los cirujanos es no hacer una terapéutica previa, sino que dar el antibiótico luego de la infección. O sea, no luego de la infección, sino una vez cerrada la herida quirúrgica, se le da el antibiótico. O sea, no teniendo, o sea, lo que dice
la serie, digamos, lo que dice la bibliografía, sería que se dé antes, 60 minutos antes, pero no, ellos dan después, digamos, el antibiótico. ¿Y te dije por qué hacen eso? No hay explicación. No sé, yo le comenté, digamos, lo que leí, y ella me dijo que sí, que debería ser así, pero que en el hospital se hace de esa manera. Bueno, en cuanto a los tipos de muestras, en orden de importancia, digamos, lo mejor que podríamos recibir es una biopsia que sea tomada del sitio que se encuentra infectado. Es la muestra por excelencia que presenta mayor sensibilidad y especificidad en cuanto a los aislamientos. Luego podemos también obtener una punción de aspiración por tejido sano, que también, si bien es una muestra muy buena, no es tan buena como la biopsia. También podemos recibir secreciones que son obtenidas de estas heridas quirúrgicas, que también como que ya iría disminuyendo su sensibilidad y especificidad, debido a que pueden contaminarse con otros microorganismos, digamos. Y bueno, por último el hisopado, que es una de las muestras más controvertidas. Las guías ITSA no recomiendan utilizar hisopados para la toma de muestras, y bueno, en el caso de que no haya otro tipo de posibilidad, digamos, se recomienda que se saque todo el tejido necrótico que se encuentre en la herida, se lave con solución fisiológica y luego se tome del centro de la lesión el hisopado. Y bueno, o sea, no se recomienda porque se ha demostrado que obteniendo así la muestra se enmascaran los microorganismos que causan la infección, digamos. Entonces, por eso no se encuentra recomendado este tipo de muestras. Bueno, una vez que recibimos la muestra al laboratorio, ¿qué vamos a realizar? Se realizan tinciones de Gram, de movida, digamos, y bueno, si el médico sospecha de algún otro tipo de micobacteria u otro microorganismo, se pueden agregar otras tinciones como Serciel-Nielsen y Kingjum. Se realiza un fresco, más que nada para evaluar la presencia de reacción inflamatoria, y se cultiva en medios sólidos. Se siembra en agar chocolate, agar sangre, Chapman, Sauro y Levin. Y bueno, en el caso de que recibamos, por ejemplo, algún tipo de prótesis, o hueso, o clavo o tornillo que provengan de ese sitio, lo que se hace es colocarlo dentro de un caldo, porque este tipo de materiales por lo general presenta un inóculo muy bajo de microorganismos, entonces necesitamos enriquecer el crecimiento de estos microorganismos, y bueno, para luego aislarlos, digamos. Y bueno, por último, en el caso de aislar algún tipo de microorganismo, se realiza el antibiograma y se evalúa la resistencia a antibióticos. Bueno, esto es, creo que lo más importante del Ateneo son los criterios de interpretación, que bueno, los tomé del doctor Rolando Soloaga, uno de un curso, digamos, que dictó en el año 2019. Entonces, en primer lugar, tenemos que evaluar el examen directo. Con esto decimos que tenemos que ver presencia o ausencia de reacción inflamatoria y presencia o ausencia de gérmenes en el Gram. Tenemos que evaluar el crecimiento en caldo, si crece solamente en caldo, que es un medio enriquecido, digamos, o si crece tanto en caldo como en medio sólido, o bueno, en caso de aquellas muestras que no se colocan en caldo, sí desarrollan medio sólido directo, digamos. Tenemos que evaluar también el tipo de microorganismo aislado, bueno, teniendo criterios especiales para pacientes con prótesis. En estos pacientes que tienen prótesis, se ha visto que aquellos microorganismos que son menos virulentos y se encuentran en menor inóculo pueden llegar de igual manera a causar infecciones, digamos. Bueno, por relacionar con el tipo de cirugía, con el tipo de aislamiento, que es básicamente lo que les había mencionado anteriormente, y bueno, se ha visto que del abdomen hacia arriba predominan más que nada las infecciones monomicrobianas, y del abdomen hacia abajo predominan las infecciones polimicrobianas. Y bueno, por último, y no menos importante,
siempre hacer hincapié en aquellos aislamientos con mecanismos de resistencia inusuales o aquellos microorganismos que nunca son contaminantes, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, repasamos. Es importante conocer el territorio intervenido, tipo de cirugía, estado inmune del paciente y si el paciente recibió terapéutica previa. Es importante saber si hay presencia de prótesis o de otros cuerpos extraños en el sitio de infección, ya que, como les mencioné, esto puede favorecer la infección por microorganismos que son menos virulentos. Es muy importante la comunicación médico-microbiólogo para saber qué sospechar y qué jerarquizar. Bueno, como bien les mencioné, sería ideal recibir una biopsia, un poco menos, una punción de aspiración, y bueno, de menor calidad, un hisopado. Hay que correlacionar siempre lo observado en el fresco y en la tinción de Gram con el cultivo microbiano, y bueno, prestar especial atención a aquellos microorganismos con perfiles de resistencia. Una vez que vimos todo esto, vamos a pasar a ver algunas situaciones generales que nos podrían ocurrir en el laboratorio y que ustedes me van a decir qué vamos a hacer. Entonces, recibimos una punción aspiración o una biopsia. En el examen directo, es decir, en el fresco, vemos presencia de reacción inflamatoria y vemos gérmenes. Las dos cosas vemos. Y en el Gram vemos. Estas son tres situaciones que nos pueden ocurrir con eso, presencia de reacción inflamatoria y gérmenes. En el Gram del número 1, vamos a ponerles, tenemos coco Gram positivo en diplo o acúmulos, y nos desarrolla en medio líquido y en medio sólido Staphylo aureus o Staphylo coagulasa negativa. O sea, para estos tres casos tiene la misma respuesta, así que, bueno, entonces, vimos reacción inflamatoria. En el caso 2, en el Gram vemos también cocos Gram positivo en cadena, y aislamiento, y tenemos un aislamiento en medio sólido, Streptococcus beta-hemolítico o Streptococcus del grupo Virions, y en la situación 3, en el Gram vemos bacilos Gram negativos y desarrollan enterobacterias, bacilos no fermentadores o aeromonas. Esto es uno de todos estos microorganismos que desarrollan. ¿Qué piensan ustedes con lo que vimos hasta ahora? Hay reacción inflamatoria, se ven gérmenes y desarrolla un solo microorganismo en las placas de cultivo. Un solo microorganismo en estos tres, digamos, en estos tres casos. ¿Piensan que debemos jerarquizar o no debemos jerarquizar? ¿Cómo que desarrolla uno solo? Claro, fíjate, ponele, o tomás solamente, a mí me faltó poner un 1, ponele. Claro, ponele ahí, donde dice Gram, cocos Gram positivo, o sea, lo que se vio en el Gram fueron cocos Gram positivo en diplo y en acúmulos. Y desarrolló tanto en medio líquido sólido, Staphylo aureus. Sería el caso. O bien se vieron cocos Gram positivo en diplo acúmulo y desarrolló en medio líquido y sólido solo Staphylo coagulasa negativo. ¿Entendés? Y así con todos los demás. O sea, ¿puede decir que una sola situación es real? No. O sea, ¿qué piensan ustedes? Esos tres casos te ocurrirían en el laboratorio. Ajá, exacto. Esa sería la pregunta. Y tenemos más información acerca de qué tipo de cirugía es, arriba, abajo del abdomen, todo lo anterior que necesitamos. No, pero son situaciones en general. Bueno, a nosotros hay veces que nos llega así, no te dice dónde es la cirugía, entonces vos tenés esto nomás para decir, o sea, idealmente tendríamos que tener toda la información, pero claro, solamente tenemos esto. Tenemos reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria y vemos gérmenes. Y solamente en el Gram vemos eso. ¿Les parece que tenemos más o menos cuáles son los... Vemos qué tipo de microorganismos? Claro, exacto. Bueno, la respuesta es que sí, se jerarquiza. Ajá, se jerarquiza en todos los casos. Y se informa tanto el aislamiento, digamos, el microorganismo, como el antibiograma. Bueno, esto sería otra situación en donde recibimos una punción de aspiración o una biopsia, y en el directo también vemos reacción inflamatoria, pero ahora no vemos gérmenes, a diferencia del anterior. Y nos desarrolla tanto en medio líquido y sólido, coagulasa negativo, bifteroides, víridos, bacillus o cándida u otras levaduras. O sea, uno de todos esos microorganismos
no, crece tanto en medio líquido como en medio sólido. Y hay presencia de reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué les parece? ¿También jerarquizarían? Sí. Claro, es uno de todos esos. Bueno, en este caso la respuesta es también jerarquizar. Es uno de todos esos. Sí, porque si yo te dice fulanito, 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 o tipo, es uno de todos esos. Bueno, y a ver si ya le vamos agarrando la mano. En el directo se ve presencia de reacción inflamatoria, pero no de gérmenes, y en medio líquido desarrolla uno solo de estos, pero solo en medio líquido, no en medio sólido. Coagulasa negativo, difteroides, viridans o bacillus. No. Solo medio líquido. Solo en medio líquido, en el medio sólido no. Tenés reacción inflamatoria, pero solo en medio líquido. En este caso, si ustedes recuerdan, yo les dije, les había dicho que tendríamos que evaluar la presencia de prótesis. Si hay prótesis, sí se informa. Se informa el microorganismo y el antibiograma. Si no hay prótesis, se informa solo el microorganismo sin el antibiograma y se coloca probable contaminación, colonización, contaminación sería en realidad. Bueno, pues la que sigue. También recibimos el mismo tipo de muestras, y bueno, estas dos situaciones tienen la misma respuesta, digamos. En el directo no vemos respuesta inflamatoria y tampoco vemos gérmenes. Y se aísla solo el medio líquido, con los contaminantes de piel, los colonizantes de piel que ya habíamos visto, uno solo de todos esos. O bien nos puede pasar en la otra situación, que en el directo tampoco veamos respuesta inflamatoria, pero sí veamos los gérmenes. Y en aislamiento, también en medio líquido y medio sólido, aislamos, pero los colonizantes de piel. ¿Qué les parece en este caso particular? Ajá, en este caso particular, es alta probabilidad de contaminación. De nuevo, evaluamos presencia de prótesis. Si no hay prótesis, no informamos solamente del microorganismo sin el antibiograma, con la leyenda de que podría ser un probable contaminante. Y bueno, esta es la última situación, después ya no le molesto más. En el Gram, independientemente, puede o no estar con respuesta inflamatoria. Y desarrolla en cualquier medio de cultivo Bacillus anthracis, Haemophilus ducreyi, Yersinia pestis, Corynebacterium listerioides. Estos microorganismos siempre son patógenos, nunca son contaminantes. Entonces, siempre hay que informarlos, informar su antibiograma, y bueno, que le dije recién, siempre son patógenos, nunca contaminantes. Bueno, ya no le molesto más. Las conclusiones. Bueno, sería ideal, como vimos, contar con los datos del paciente, el tipo de cirugía, tipo de muestra, y bueno, de qué se sospecha para interpretar nuestros aislamientos. Y siempre hay que resaltar la importancia del diagnóstico microbiológico, más aún cuando los aislamientos presentan mecanismos de resistencia inusuales. Bueno, muchas gracias. Y esta es la bibliografía que